Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en Tertulias entre Ingenieros, el día de hoy con un tema bastante interesante, que es el tema de pavimentos, más en esta época de lluvias que suelen dañarnos los pavimentos en las ciudades, sobre todo aquellos pavimentos que son hechos con concreto asfáltico. Le damos la bienvenida, como siempre nos acompaña el ingeniero Alfonso González Fernández y el día de hoy tenemos como invitados especiales a los ingenieros Rigoberto Villegas Montoya y al ingeniero Ignacio Figueroa Ojeda. Bienvenidos a todos a Tertulias entre Ingenieros. Iniciamos. Muchas gracias. Tenemos la discusión siempre y que el común de las personas pues no sabe diferenciar entre el concreto hidráulico y el concreto asfáltico y una demonización del concreto asfáltico. Ingeniero Villegas, empezando, buenas tardes. ¿Nos podría hablar un poco cuál es mejor, cuál es peor? ¿Son diferentes, son iguales? ¿Qué nos puede decir de ese tema? Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a por tertulia aquí entre ingenieros de pavimentos, por la invitación a usted y al ingeniero Alfonso González. Pues con respecto a esta pregunta, sí, efectivamente, no son iguales, el concreto asfáltico y el concreto hidráulico. Precisamente lo que diferencia es la última capa, pues que en este caso es la capa de rodadura. Y pues cada uno tiene su papel fundamental en el desempeño o lo que va a rodar arriba de él. Los dos son buenos. Lo que importa aquí es el diseño para el cual, ahora que sí va a ser su funcionamiento. Por ejemplo, en túneles, por el aspecto de conservación, se especifica que debe ser de concreto hidráulico, pero en lo demás no hay ninguna diferencia. Digo, nada más es cuestión de ver para qué se va a hacer el diseño. Y desde luego, pues una vez en el diseño, necesita las calidades respectivas que debe llevar para su correcto funcionamiento y que, pues desde luego, dure, ahora que sigue el diseño, para su vida útil. Ok, Figueroa, como todo, a la gente pues les gusta utilizar recetas y tener soluciones rápidas, pero en ingeniería nosotros somos muy dados a los diseños, a los procedimientos de diseño. Y obviamente me imagino que no es lo mismo hacer un pavimento para la ciudad de La Paz que para la ciudad de Mérida o para la ciudad de México. Hay diferencias en la mezcla, como el tratamiento son materiales distintos o mezclados distintos para ¿qué variables son? Temperatura, altitud, humedad. ¿Qué es lo que se revisa en el diseño de una mezcla de pavimento asfáltico? ¿Qué tal, Inge Tito? Saludos a todos, ingenieros. Gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, Inge, esta pregunta, pues, creo yo que tiene una respuesta relativamente sencilla, ¿no? Como bien lo mencionas, quizá lo llamemos igual en todos lados, ¿no? Mezcla asfáltica. Sin embargo, los componentes son distintos en la Ciudad de México, en Querétaro, en cualquier ciudad, ¿no? Aquí en La Paz. Tenemos distintos tipos de materiales pétreos, ¿no? Suelos. Y también como los pavimentos de concreto asfálticos se conglomeran con asfalto, pues resulta ser que este último sí es un poco más, podría decirse, genérico, ¿no? Yo puedo pedir un asfalto con ciertas características y en cualquier lado de la República Mexicana me lo pueden proveer, ¿no? Los distribuidores de asfalto. Volviendo a lo mismo, tenemos diferentes tipos de suelos y de minerales, entonces hay que analizar cada mezcla en específico. Inclusive, si yo hago una mezcla, supongamos, una mezcla asfáltica ya diseñada, revisada, elaborada aquí en la ciudad de La Paz, día de hoy, en un mes, en una semana, en ciertos días, tengo que volver a hacer análisis de laboratorio a todos los materiales porque son cambiantes, inclusive aunque estemos en la misma zona, y volver a elaborar otro diseño de mezcla para poder tener una mezcla más óptima, ¿no? No sé si con eso quedó entendido. Ok, y Sí, sí, adelante, ingeniero Alfonso. sí, estamos entrando a un tema
muy interesante y completamente desconocido. Como decía el señor Tito, generalmente todos se ponen a opinar y desconocen, para empezar, el material. Piensan que hacer una calle, como decimos por aquí, es tirar solamente frijol caballo, como decimos acá en Yucatán, que es el frijol nada más cocido en agua, ¿no? Entonces lo tiras y pum, 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 ya estuvo. Aquí tenemos la ventaja que tenemos un suelo duro, una roca, no tenemos capa vegetal, así que limpian y vienen una capita sencillita y luego tiran eso, dicen, ya le pusieron frijol con puerco a eso, ya está listo. Entonces, y empiezan a transitar y la primera lluvia se lava todo. Entonces, yo quiero ir un poquito más allá. Bueno, yo me tropicalicé para esto, pero aquí tenemos a Campeche, luego me sigue Tabasco, y Tabasco permanentemente está repare y repare, y es el gran negocio porque nunca hacen las cosas bien. Entonces, tarda 6 meses, llueve y vuelve otra vez. Como llueve todo el tiempo allá, así que todo el tiempo están deshechas sus carreteras. ¿Y a dónde quiero llegar? A que pudiéramos partir de lo elemental a ir a detalles después con detergentes, lubriciles, concretos MRs y demás, sino que empecemos desde cómo debemos de hacer una calle, porque este programa lo van a estar viendo muchas personas, no solamente nosotros los que estamos en la rama de la ingeniería, sino puede ver cualquier persona. Entonces, partamos desde cómo debe de ser el trazo, la prospección para hacer una carretera, cómo deberíamos de coincidir, porque muchas veces hay asentamientos y pues hay que hacer la calle, pero pues está en una zona baja, no hay que hacer, hay que dejar pozos, hay que dejar pasos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué espesores debe tener la base, la subbase, la rasante, la subrasante? Después, ¿qué tipo de tráfico que va a ocurrir? Porque después a nosotros nos pasó aquí en Mérida, que cuando llegamos los españoles no pensábamos que iba a haber coches, ¿verdad? Entonces se hicieron las calles y de un ancho y de un espesor para carretas y para caballos. Entonces ahorita pues se andan rompiendo y dicen que están muy viejas. Pues sí, porque nunca se mejoraron y nunca se les dieron los espesores para la cantidad de vehículos que transitan por ellas. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría que ustedes, que son los especialistas, puedan ir desgranando para que la generalidad de los que nos puedan estar atendiendo puedan entender cómo se debe de hacer una simple calle con todos sus trazos, todos sus niveles, sus bombeos que debe tener, cómo debe correr, las obras de arte que deben mantenerse en estas cosas, las guarniciones, los drenes, para ir pudiendo subir y decir, bueno, ¿por qué me inclino por un concreto flexible o por un pavimento rígido? O sea, la diferencia, ¿cuál debe de ser? Oye, en las glorietas puedo usar un híbrido que sea por la rotación, que sea concreto asfáltico o rígido, perdón, o concreto hidráulico, y bueno, las conexiones las hago, como suele ocurrir con las líneas de tren, en donde puede estarse madera y donde concreto. Ese tipo de cosas, que son muchas que ya cité, pero ustedes, estoy seguro, con su gran experiencia, nos pueden ir haciendo más fácil de comprender. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Ok, ¿quién quiere iniciar? Vamos a ver cuál es para empezar, todas las partes de una vialidad y de la estructura de un pavimento y cómo se toman las decisiones. Cualquiera de los dos. Pues el cuerpo de un pavimento en general está, pues ahora que sí, es el cuerpo del terreno natural, y desde ahí va a depender de qué es lo que se quiere salvar. En este caso va a ser el terreno natural, va a ser los terraplenes, va a ser la subrasante, va a ser la subbase, la base, la carpeta o el concreto hidráulico. Y esto va a ser en función casi por lo general el terraplén es el que va a ser el variable para dar el nivel que se quiera, porque pues hay carreteras que se diseñan, por ejemplo, por decir algo, pelo de tierra que le llaman, que es en el terreno como va. Hay que son las más, pues podríamos decir secundarias, pero ya en una autopista esas pues no, son variables, entonces ahí se salva con el cuerpo del terraplén. Pero, Inge, le interrumpo para completar eso del cuerpo terraplén, como usted dice. Está usted hablando del espesor, pero también debe de estar la graduación o cómo debe de estar compuesto ese terraplén, porque no puede ser de puros finos o de puros gruesos, o sea, cómo se llena para que quede como debe de ser ya compactado y obtengamos un producto durable.
Sí, el terraplén debe cumplir con ciertas especificaciones. En este caso, ahorita así de memoria no me la sé. Por ejemplo, con cierto BRS, con cierta granometría. En general, para las carreteras, ¿cómo se llama? Así como también para autopistas. Pero ahorita si vamos a hablar como carreteras, pues les digo, de cumplir con ciertas especificaciones como es el BRS, la granulometría y es lo más básico aquí en este cuerpo o en esta capa. Hablando del valor relativo de soporte, pues dependerá del material o si se va a trasladar, que eso impacta en el costo que pueda tener, porque pues tenemos zonas, como hablaba yo, las zonas estas de Tabasco o algunas otras de Chiapas, que pues hay mucho fango, entonces es un poquito difícil encontrar material de la zona para poder hacer estas subestructuras, voy a llamarle, que sean bien consolidadas para que tengan buena vida, buen tiempo de vida. Es afirmativo. Generalmente o anteriormente por cuestiones de costos eran de préstamo lateral. Ahorita ya no está permitido eso, ya ahorita tiene que ser forzosamente de un banco de préstamo. Entonces, sí tiene, Sí. exactamente, entonces, y sí, tiene que cumplir con ciertas especificaciones. Generalmente los terraplenes, pues tienen que traer de un préstamo de banco que cumpla, y si no, cuando menos combina, si está muy lejos el tiro, pues combinarlo para que dé las especificaciones que se solicitan y abarate un poco los costos de acarreo. Me gustaría participar. Adelante. Eh, y efectivamente, ¿no? Todo lo que mencionan ingenieros es correcto. También quisiera agregar que para eso se necesitan también el análisis de materiales y diseños por el mismo costo, ¿no? Supongamos, como comenté o como comentamos, tenemos distintos tipos de materiales en toda la República Mexicana. Y si yo no tengo, por ejemplo, un suelo, bueno, o basaltos, ¿sí? Para darle mucho más rigidez, inclusive a mis bases hidráulicas o a mis carpetas, háblese de cualquiera, asfáltica o hidráulica. Eh, pues yo puedo utilizar otros materiales, sí los puedo, inclusive la normativa me da parámetros, ¿no? Me dice, puedes utilizar tanto porcentaje de finos, tanto porcentaje de gravas y demás cuestiones. ¿Qué pasaría? Que en cuestión, hablando de diseño, de espesores de capas, si yo tengo un suelo muy pobre, me va a pedir que sea un espesor muy grande para poder solventar las deficiencias de características de comportamiento mecánico. Entonces, eso es lo bueno de hacer diseños y no recetas, ¿no? La clásica receta que utilizamos, hablando de carpeta asfáltica, 5 centímetros de carpeta, 20 o 15 de base y 30 de subrasante, ya sea mejorada o no. Bueno, pues es una receta que quizá de antaño servía, ¿no? Como todos sabemos, por la cuestión del tránsito, ¿no? Las cargas vehiculares han sufrido muchas modificaciones, inclusive la intensidad, ¿no? De estas mismas. Entonces, es por ello que creo que sí es muy bueno, ¿no? Estar diseñando específicamente para el lugar, para lo que se requiere. Pues sí, vuelvo a lo mismo para la zona, ¿no? Antes de continuar con el análisis de los materiales, la cuestión del laboratorio, que eso es importante. Ok, ya tienes definido tu diseño específico. ¿Cuáles son los parámetros básicos para decidir entre concreto o asfalto? ¿Qué, qué puntos serían los claves para decidir sobre uno u otro? ¿Puedo participar? Sí. Adelante, es una charla, es tertulia. Ajá. Ok. Bueno, ahora sí que, primero que nada, yo creo que definimos, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Volvemos al ejemplo que nos dio un ingeniero ahí en el colegio, ¿no? Que nos dijo, oye, que para el Mexibus, pues uno pensaría que hay tránsito pesado, mucho tiempo, o sea, todo el tiempo y no quieres tener problemas de mantenimiento. Pues yo pondría concreto hidráulico. Pues resulta ser que la mejor opción en ese caso específico fue un pavimento de concreto asfáltico. ¿Por qué? Porque este tiene propiedades de que se adapta al suelo, al terreno natural, y el pavimento de concreto hidráulico es muy rígido, que si tiene alguna deformación, pues se quiebra, ¿no? Hablando burdamente. Entonces, hay muchos parámetros, ¿no? Inclusive también el dinero, ¿no? En cuestión de aplicación directa, porque es mucho más caro, bueno, en teoría es más caro un concreto hidráulico inicialmente a comparación de un concreto asfáltico. Entonces también muchas veces se opta por economía, ¿no?
Pero sí son distintos Pero factores. fíjate, Inge, o sea, aquí hablamos y aquí estamos charlando, ¿no? Y no es con el ánimo de polemizar ni nada, sino, sin Claro, embargo, técnicamente eso es lo que no se respeta, o sea, lo que nos da a nosotros el análisis matemático, cualitativo, cuantitativo de las cosas es determinado resultado y luego no se aplica porque hay otras variables que no caen en la parte técnica. Te voy a poner dos ejemplos. El primero, Cancún, Tulum. Creo que han ido todos ustedes por ese tramo, la carretera, dos cuerpos, se hicieron, tardaron muchos años en hacerse, se tendió el concreto, capa de MR de 35 centímetros, taca, 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 sus cortes, silletas, todo quedó preciosa la carretera. Tardaron en construirla tal vez 10 o 12 años. En 6 meses le pusieron concreto asfáltico arriba, porque se quejaron los conductores del ADO, que es el que tiene el monopolio del transporte acá, que se les desprendía la retina a sus operadores por la vibración que tenían en el concreto. Y otra la nota para todo eso. No sé si es cierto o no, porque tiene que ver con la salud, como todas las cosas, ¿no? Deben estar íntimamente relacionadas, como hablaba de los bancos, ¿no? Que tiene que inclusive entrar la Profepa, tiene que entrar el medio ambiente para que den los permisos de los bancos, los materiales, todo eso tiene que estar debidamente armonizado para que funcione. Cosa que no ocurrió acá. Se hace una señora inversión con concreto MR de alta especificación y no tardó nada. Por cuestiones de salud, dijeron. No sé si fue verdad o fue un gran negocio, pero seguro que fue ambas. Y la otra, el ejemplo, ya vimos muchos memes en la internet que andan circulando por allá, de los caminos que cualquiera hace un camino, ¿verdad? Y se hicieron y luego se deshebraron, voy a decirlo, ¿no? Porque se partieron prácticamente en hebras todo eso que hicieron. Pues sí, porque la construcción tradicional, y no estoy hablando de los romanos, porque ellos no son tan tontos, hicieron obras de calidad, que hoy en día siguen algunas vigentes. Las de nuestros paisanos de acá, pues transitaban a pie o en carretas o en mulas. Si pasa un camión de refrescos de 20 toneladas, pues se rompe. O sea, por favor. O sea, pero ese tipo de cosas o las ignoramos o nos queremos hacer muy sabiondos de que pues así se hacen fáciles las cosas y nos vienen costando más caro el caldo que las albóndigas, como decimos, ¿no? Entonces, el ánimo de la charla, o sea, sin entrar tanto a la parte técnica, como te digo, es que pudiéramos ir entendiendo todo este gran mole de cosas que es la construcción, ¿verdad? Porque parece ser fácil y pasa, por ejemplo, entre hacer un, un paso deprimido o un paso superior. ¿Qué es más económico hacerlo? ¿Con concreto? ¿A cuánto tiempo va a venir el mantenimiento? ¿Cuánto tiempo nos va a costar? ¿Vale la pena la inversión? Ese análisis comparativo entre una cosa y otra, como decía el ingeniero, la capa de rodamiento al final es la que decide qué es lo que va a hacer, porque lo que hay de base, de subrasante y de todo lo demás que hay abajo va a ser igual para una y para otra. Entonces, el espesor que vaya a tener y la cualidad de ese material que debe de determinarse, muchas veces y la mayor parte de las veces juega directamente con el presupuesto, con lo que consiguen las autoridades para hacer una obra. Y entonces, como no consiguen la cantidad que quieren, no para el business, ¿no? O sea, no me refiero a eso. Eso es lo que te consiguen. No, me refiero a que quieren hacer más con menos recursos cuando en realidad se debe de hacer lo que nos da el análisis técnico, analítico de las cosas. Es así como yo lo veo, ¿no? Entonces, ¿qué, en la experiencia de ustedes, qué es lo que estamos viendo que está pasando? Porque nos estamos topando de que todo lo que se hace requiere inmediato mantenimiento, por decirlo así, ¿no? A los 2, 3 años está requiriendo mantenimiento. Y lo que no hay es presupuesto para precisamente ello. Pues yo lo que más bien aquí también aparte ampliaría, porque sí es cierto, todo mundo aquí se vuelve ingeniero, especialista, Hasta el presidente. entonces, Todo el mundo cree que sí, exactamente, conocedores y todo, pues bueno, pues precisamente aquí yo siento que lo que se vuelve interesante o ahora que sí, el comentario, como todo ingeniero, es un buen análisis. Es un buen análisis precisamente lo primero, ¿para qué se va a diseñar? ¿Qué es lo qué materiales tenemos en la zona? Tanto materiales pétreos como los materiales de asfaltos.
o cementos. Entonces, ahí es donde debe de empezar a jugar uno con los costos. ¿Qué tanto material se va a llevar de cada uno? Aparte, ¿en qué tipo de terreno se va a utilizar? Porque sí, efectivamente, la mayoría dice que es el concreto hidráulico, pero el concreto hidráulico, lo que sea de cada quien, cuando menos en varias autopistas, si no tiene un material portante o como fue diseñado, pues es fracaso. Ahí tenemos por ejemplo, la de Querétaro San Luis, la de acá de Guadalajara a Nayarit, y pues en fin, un montón de ejemplos que ahora que sí, pues se dan el fracaso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fueron construidas como fue el diseño. Porque ahora también son las Te dos voy a cosas. interrumpir, te voy a interrumpir porque aquí es algo importante y nosotros hemos tenido la oportunidad de encabezar algunas organizaciones, tanto el ingeniero Tito como tu servidor, y nos topamos con eso, que nosotros los ingenieros nos rasgamos las vestiduras, nos peleamos entre nosotros, discutimos entre nosotros qué debe de ser de tal o cual material, que si la calidad, el político llega y decide en base a otros indicadores y se cuelgan las medallas y nosotros nos quedamos, no, que si el puente que debió ser tirantado, que porque no sé qué, que porque tanto, que si claro, que si no. Y tampoco exigimos que lo que da el análisis rija por encima de esos otros caprichos. ¿Por qué? Porque estamos peleados, porque no nos ponemos de acuerdo. Ahí solamente en el seno del colegio se arman seguramente las grandes discusiones en base a un camino sencillo que se pueda hacer allá, ¿verdad? Y vamos a poner que se decida, se analiza y sale. Eso debe de llegar a la autoridad y decirles, ¿qué? Miren, nosotros los técnicos resolvimos que esto va así. O sea, no puedes tomar esta medicina. ¿Por qué? Porque esto no es para esa enfermedad. Esto así se sana, pero no lo hacemos. Entonces, esa dispersión que tenemos dentro del gremio nos aleja de la toma de decisiones asertivas. Y eso trae como consecuencia la falta de calidad en las obras. Aunado a eso, sí coincido, y aunado a eso, es también que aparte que te dicen, ¿sabes qué? Esta obra se tiene que hacer para en un mes porque tiene que inaugurar. Entonces, ahí también, aparte que ya perdemos como ingenieros que no estamos, porque no cumple el fraguado, no cumple, bueno, todo lo que sabemos que debe de cumplir con los tiempos, pues también aparte de eso, como atinadamente dice usted también, tenemos ese problema, y sí es cierto, como ingenieros, pues tenemos que pues ya unirnos un poquito y dar las versiones, pero dar una versión así como este tipo de tertulias para que la sociedad te vaya conociendo y también de alguna forma, si va a opinar, cuando menos tenga elementos mínimos, pero los tenga. Porque también es otra cosa, que los políticos nomás se dedican a inaugurar las cosas, a inaugurar las obras. Ellos jamás piensan en la conservación. Y ahí para hacer una obra se necesita un registro de Hacienda. Y ante un registro de Hacienda se ocupa un estudio y proyecto. Y entre ese estudio y proyecto, ahí va también un costo-beneficio. Y dentro de ese costo-beneficio se debe de hacer conservación para que dure. Hasta ahorita, como dicen por ahí, no hay ninguna obra que no ocupe conservación. Entonces, por más que, si queremos que dure ahora que sí en el diseño su vida útil, tenemos que darle conservación. Desgraciadamente no le damos la conservación a tiempo y eso pues también contrasta a lo que estamos, o se suma a lo que estamos comentando ahorita, la mala calidad, que también otra de las cosas que aquí también en carreteras, perdón, antes que se me vaya la idea, otra de las cosas que también no las normamos, diseñamos un peso y le metemos un montón de tráfico. Esos ahorita doble full, etcétera, pues se salen del diseño. Más o menos para hacer una comparativa así, un tráiler equivale a 10,000 vehículos ligeros en daños. Entonces, todo esto aunado, le digo, a la mala calidad, a que no sabemos nosotros de alguna forma vender la idea al político para que ejecute los recursos necesarios en tiempo, porque vuelvo a insistir, un peso que se deje de invertir hoy van a ser 5 o 6 pesos el año que viene. Fíjate, haciendo analogías entre lo que estamos conversando ahorita. Por ejemplo, queremos una obra en menos de tiempo que tiene que tenerse para que se den los tiempos de fraguado y todos los procesos que deben de hacerse, ¿verdad?
Es como que vayamos a un doctor y le digamos a un ginecólogo, es que necesito que este niño nazca en 4 meses. O sea, seguramente sí, pero va a faltar que se completen algunas funciones vitales, muy probablemente, o de formación, no lo sé. Entonces, pero no se puede, ¿verdad? O sea, estamos forzando lo que debe de ser. Y también lo que estabas diciendo, o sea, si nos está dando esto, eso es lo que tenemos que ver, pero no se está respetando. Esos análisis tienen que venir y se obvian o se palomean o se dan y luego resulta que no hay responsables. ¿Por qué? Nosotros siempre hemos exigido que quien sea el responsable de tal o cual parte de todos los proyectos, te ponga su título y cédula para que sepamos a quién le vamos a reclamar. Porque no se vale, como pasó la vez pasada, que la carretera ahí en Morelos, ¿verdad? O sea, se tapó, que no se tapó, que la alcantarilla, que un socavón, que mil cosas. O sea, no estamos exentos a que no haya un error, ¿verdad? Pero debemos de minimizar los riesgos a que haya lugar. Pero no puede ser que ocurra algo, un siniestro, y no haya ningún responsable, o no haya el expediente, o no haya ese estudio, o no haya esa autorización, o que, bueno, ¿cómo se concertó si se necesita, como usted bien decía, ingeniero Villegas, un número de folio, un seguimiento, un expediente, o sea, ¿dónde? Pero aquí hay algo importante. A ver, ya estamos hablando ya de la operación, del mantenimiento. Si sabemos que cada septiembre vienen lluvias fuertes, tormentas y en ocasiones hasta huracanes, no se les da el mantenimiento. El punto aquí, ¿por qué no le damos mantenimiento a las obras? Y Figueroa, tienes un punto muy interesante que mencionabas en el colegio el otro día, la limpieza de las calles, la afectación de una calle cuando tiene tierra, tiene gravilla tirada. Ese punto es bastante bueno. De hecho, lo mencionaba, ¿no? A manera de comentario que veo mucho lo que escribe y artículos inclusive que saca el doctor Paul Garnica, ¿no? Es un referente aquí, pues en México, inclusive internacional, y donde tiene una tesis que menciona que muchos de los daños que se ocasionan en concretos asfálticos se pudieran evitar barriéndose las calles. Y él comentaba, ¿por qué cuando hay lluvias uno va pues manejando, ¿no? Y vas viendo cómo va el carro enfrente y si tú eres observador, volteas y sobre las llantas o en el agua que está ahí por la lluvia, ves como espuma blanca, ¿no? Pues son líquidos jabonosos, aceites y demás cuestiones que es un indicativo pues de que tu pavimento está sucio, ¿no? Entonces menciona que el agua en contacto con el asfalto más agentes agresivos pues obviamente exponencia el daño que le puede ocasionar al concreto asfáltico, ¿no? Entonces es una tesis que menciona que pues es asertiva, ¿no? Que hay que inclusive invertirle muy poco en el barrido de calles para poder tener o mitigar un poco, ¿no? Los daños que pudieran ocasionar las lluvias a los concretos asfálticos. Eso me causó mucha curiosidad y por eso lo mencioné, ¿no, Ingetito, ahí en el colegio? O sea, básicamente tener una rutinaria de mantenimiento de las vialidades de cada ciudad, ¿no? Correcto, Inge. Y hablando de las cuestiones de mantenimiento, está viendo datos duros, ¿no? Tenemos aquí en el estado la red, por lo menos estatal, son más de 4.300 kilómetros, hablando de caminos rurales, brechas, caminos pavimentados y demás. Haciendo un análisis también con otros datos, el IMT menciona el costo que genera no reparar las obras, ¿no? Por determinado tiempo. Si yo no tengo, si no lo conservo en un año, al siguiente año me va a salir 1.56 veces en cuestión de costos de operativos vehiculares. Entonces, si no le voy haciendo en un año sus mantenimientos, me va encareciendo a mí los costos operativos vehiculares. ¿Qué quiere decir? Que me va a salir más costoso a mí como usuario estar transitando por un camino en malas condiciones. Y al momento de no darle mantenimiento, al final voy a tener que darle una corrección más fuerte, ¿no? a los pavimentos, que son reconstrucciones, y sale mucho más caro que simplemente cada año o periódicamente, pues estar calafateando, barriendo, recolectando basura, ¿no? Ese tema lo tocábamos con el Inge Rigoberto Villegas, que son los mantenimientos rutinarios, ¿no? Sencillos que no causan demasiado gasto. Ahora, esa misma situación se puede trasladar, tú hablas de carreteras, pero se puede trasladar a vialidades urbanas, ¿no? Claro, claro, va directamente ligado.
Oye, ingeniero Villegas, y hablando de materiales y revisión de materiales, los laboratorios, cualquier laboratorio sirve, tiene que tener una certificación, o le decimos a nuestro compadre que nos pregunta, ¿cuánto quieres que dé? Ponle tanto. ¿Cómo manejamos cómo ve el tema aquí en México de los laboratorios? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Quieres que el mago te revele los secretos? Pues de que sí hay buenos laboratorios aquí en México, sí los hay. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene ciertas, pues hace junto con el Instituto Mexicano del Transporte las certificaciones, ¿sí? Para Ese es la otro obra que bistec, ese es otro bistec, Inge. sí, Donde pasan así todas las es. cosas es precisamente en las obras de la SCT, así que ellos te garanticen, te certifiquen, más que nada se va por el billete, que porque sea una garantía eso. Pero es una mafia, tienen hasta su asociación y bla, bla, bla. Conozco varios. Eso es lo que iba, que aquí más bien yo me inclinaría un poquito a lo que pues se ha hablado en diferentes temas aquí en las tertulias, por la corrupción o la ética como ingenieros, pero de que hay buenos laboratorios. Y además incluso, y ponía ejemplo la ST porque de alguna forma de ahí vengo, pues sí, hay muy buenas medidas para mitigar todo este tipo de detalles, que se cumplan, quién sabe, o que se lleven a cabo al 100%, porque, pues si bien es cierto, al momento de que se da un contrato, la empresa tiene la obligación de certificar y que el servicio técnico lo avale ese laboratorio para llevar el control de calidad de la obra. Es correcto. Aunado a esto, la SCT tiene una verificadora de calidad que hace, ahora que sí, que hace el 10% de las pruebas que se deben de hacer, ¿sí? De lo que la empresa debe de dar. Pero ¿qué Entonces, pasa con los pavimentos que no hace SCT? Por ejemplo, las vialidades urbanas, los desarrolladores privados, que parece que le ponen, aquí decimos chinola, que viene de una grasa china que decía chine, no sé qué, y así nos quedó el vocablo a los californianos pero quedan bonitos los chinol, zapatos. y decimos que en las calles no le meten una chinola. Ahí, ¿qué laboratorio? Pues mire, ingeniero, si SCT, en teoría, tiene que llevar eso, y pues a veces dejan obras que desear los contratistas, pues aquí también algo que no se mida o que no se verifique, pues está un poquito más difícil porque no hay una hora que sí, un checklist o una metodología que se debe llevar mínimo para que se tenga ese control de calidad. Y aunado a eso, tampoco tienen pues cada quien hace, ahora que sí, sus proyectos ad hoc, ¿sí? Y que, pues la verdad, aquí lo que debe de ser es aprobarse el proyecto antes de la ejecución para que verdaderamente cumpla con mínimo ciertas pruebas de laboratorio que deba de ser en cada una de las capas que se va a ocupar para que sí se verifique ahora que sí se haga con calidad y como fue el diseño. Pero aquí actualmente, sí, tanto en los municipios, el gobierno del estado, hasta ahorita yo no he visto, o si va uno, por ejemplo, lo primero que ve en porque cuando menos se ve ahí sucio los estos con que se hacen las pruebas, sí, Cilindros. que se vea que se hizo el lavado, que se hizo, no, ahí se ven limpiecitos, intactos. Entonces, desde ahí empiezan muchas cosas y muchos pues, detalles que dejan mucho la duda y ahora que sí, pues la calidad pues no se está garantizando. Y eso es precisamente que debe tener un especialista, ¿sí? Para que ejecute eso o verifique cuando menos que se esté ejecutando eso. Ese es un muy buen tema, Inges. De hecho, el otro día en redes sociales, ¿no? Me encontré una imagen aquí en la calle, perdón, Camino Real o Boulevard, ¿no? Como le llamen. Pues que son más cráteres que otra cosa, ¿no? Ya no era calle. Y con estas lluvias se incrementó los desperfectos. Y por ahí... Pues la calle de nuestro colegio, no te vayas lejos. bueno, Falsa pero el colegio.
me voy a ese ejemplo específico porque subieron la foto en redes sociales, ¿no? Y no participo mucho en redes sociales por lo mismo, por la polémica y el debate, ¿no? Y se me ocurrió decir que la verdad, la culpa no es de los pavimentos, la culpa es de nosotros los ingenieros porque no hacemos lo que se debe hacer. No, Te hombre, pusiste así, fusiles. Pero ahí te voy a interrumpir, Figueroa, fíjate, sí, no es, y lo digo con respeto y aceptando que también a veces estamos en eso, de los ingenieros, es de los desarrolladores o de los promotores que se meten a hacer trabajo de ingenieros y no consultan a los ingenieros. Entonces, después se pasan por el arco del triunfo todo lo que sale de los análisis que deben de ser. Porque resulta que esa calle la hizo don fulanito, que está desarrollando el fraccionamiento perenganito, y entonces es compadre de fulano, y que el del agua potable tampoco supervisó las cosas, y las grandes historias. Entonces, no nos pueden achacar a algo cuando no respetan lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema, que para la construcción, cualquier hijo de vecino se mete a constructor. Pero también hay que ver la edad de cada lugar, porque estás hablando de una vialidad de 20 años. Y yo me refiero, yo he visto vialidades que al año siguiente que entregan el fraccionamiento ya está destrozada. Eso por lo menos duró 20 años. Entonces, vamos viendo. Está bien justificada. 20 años está perfecto. O sea, pero aquí, como te dicen, aquí Y el ahí ayuntamiento en Mérida puso, ya le dan fianza a todos los desarrolladores de 1 año. Pero es lo mismo. O sea, en 1 año lo brincas como sea. O sea, la ahora, primera temporada de lluvias se pues sí, echa a perder todo. para eso, y ya entrando en el tema pues de moda, para eso la ley de pavimentos, de construcción y rehabilitación de pavimentos que envió el colegio al Congreso. No todos los estados lo tienen. Yo me puse a revisar, he preguntado. Algunos hicieron, por ejemplo, en Tamaulipas, creo que fue Matamoros, ¿no? El que mandó uno municipal, pero no en todos lados hay una ley de pavimentos y ahí precisamente pues viene lo del responsable, lo del laboratorio, lo de los diseños, materiales, etcétera. Pero, a ver, desde el punto de vista de ustedes ya más técnico, ¿qué significa tener una ley de construcción de pavimentos? ¿Por qué tenerla? Pues adelante, yo Inge. vi, No, adelante, adelante, Gino, adelante, adelante. Bueno, muchas gracias. Al final del día, como de librito, ¿no? Pues se trata de regular, ¿no? De incorporar al marco jurídico, pues de cualquier estado, específicamente de aquí, pues un ordenamiento legal para poder regular eh, todo lo relativo a la construcción y rehabilitaciones de pavimentos, ¿no? Y pavimentos, pues nos estamos enfocando en lo que hemos dicho, pavimentos de concreto, con concreto hidráulico, perdón, y con concreto asfáltico. Yo creo que para eso es muy importante esta ley. ¿Por qué? Porque volvemos, ¿no? Si lo empezamos a hacer con ética y profesionalismo, no solamente de los ingenieros, sino de los constructores, pues estamos viendo que hay muchos vacíos, ¿no? Pues entonces con una ley los estoy orientando para que puedan hacer las cosas como se deben. Inclusive en esta misma ley te explica al momento de incumplir con algo, pues qué sanciones vas a obtener, ¿no? Pero al final del día se trata de tener un documento que te guíe y que te diga cómo hacer las cosas para mitigar desperfectos, ¿no? Y los responsables, ingeniero Villegas, la especialización, nosotros al menos en los colegios siempre hemos luchado por la especialización del ejercicio profesional. Muchos pues creerían un ingeniero pues es todólogo, pero así como hay pues abogado del civil, del mercantil, penal, laboral o un médico que es pediatra, ginecólogo, ortopedista, traumatólogo, pues nosotros también tenemos especialidades. Aquí, Inge, ¿qué propuestas para que los responsables realmente sean profesionistas, pues que sepan de la materia, que están capacitados para hacer pavimentos y que entiendan, pues tanto todas las personas como todos los ejecutores de obra, que no hay todólogos, que no es nomás enchilame otra, tráete la revolvedora y échate una calle? ¿Cómo le hacemos? Pues fíjate, Tito, ingeniero Roberto e Ignacio, vuelvo a lo que hace unos minutos dije. Nosotros no estamos aquí rasgando las vestiduras, desmembrando, nosotros ingenieros. No, no.
Los diputados ya lo entendieron. Los diputados tienes maestros, tienes ciudadanos nada más, doctores, profesores, no sé qué profesión tengan allá en el Congreso de Baja California, los que integran el Congreso del Estado. Ellos ya lo entendieron, saben qué van a aprobar, si no van a aprobar cosas que ni saben por qué es necesario. Esto se tiene que cabildear y por eso es importante que como gremio lleguemos con una posición a exigir que debe de imponerse esto, porque así conviene y va a garantizar y va a tener estas mejoras y va a cumplir con todos los ordenamientos de futuro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la sustentabilidad, bla, 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 menos emisiones de gas, todo lo que haya que argumentar. Pero eso hay que llevarlo con un frente común y cabildearlo con los diputados, porque si no se logra hacer en concordancia, y me refiero a la Concanaco, al Consejo Coordinador Empresarial, a la CONCAMIN, a la Canacintra, a todas las organizaciones intermedias de la sociedad, va a tener menos fuerza porque no lo van a ver así. Yo creo que debe hacerse un ejercicio que encabece el colegio, porque es una cosa técnica, ¿verdad? Para que tenga más posibilidades de que los diputados se dignen a realizarla y más allá se dignen votarla a favor. Es muy difícil, no es una tarea fácil porque para empezar no la van a leer, se la van a tirar a algunos de sus asesores para que le dé una opinión y sus asesores van a ser abogados o chalanes allá de aprendiz de político. Entonces, eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Cuando debería ser que se recurra como ocurre en las la cacofonía, en las instituciones, que hay academia de matemáticas, la academia de geografía, la academia de historia. Dentro de esa universidad hay quienes son los especialistas. En este caso, para eso está, y está en el quinto constitucional, la ley reglamentaria del ejercicio profesional, lo que son los peritos, todas estas cosas que debe de recaer en nosotros, pero no se vigila su cumplimiento. Es letra muerta, y entonces nos agarran siempre en el divisionismo que existe entre nosotros, pues bien planchitas. ¿Sí o no, Tito? Eso lo hemos padecido. Sí, siempre, en todos lados. ¿Cómo ve, ingeniero Villegas? Pues sí coincido con el ingeniero Alfonso. Y en cuanto a tu comentario, pues sí, definitivamente, ahora que sí, zapatero a tus zapatos, yo la verdad, pues en lo que de alguna forma me he desarrollado más es en carreteras que en edificaciones. Y lo que comentas tú, coincido que sí, que de verdad, que verdaderamente debe tener un perito, que debe haber un perito, ahora que sí, aquí por los pavimentos, ahora que con su especialidad, que tenga cierta experiencia, pero sobre todo, aparte de la experiencia, que tenga actualización, que esté actualizado, que esté actualizando, porque pues sí, sí es cierto, a lo mejor trabajó 10 años en carreteras o en SCT o en la Junta Tal de Caminos, pero pues se ha quedado atrás, como por ejemplo, pues ahorita que todavía, pues hay especificaciones aquí en los concursos que a veces quieren para el riego de impregnación, porque les funcionó en su momento el asfalto, el asfalto FR3 rebajado con diésel, donde pues eso ya de alguna forma ya pasó a la historia. Entonces, por eso es que yo digo que las actualizaciones, o sea, el perito, sí es importante el perito en esa especialidad, pero con sus respectivas actualizaciones pues es importante que en este caso normados de la SEP y que pues de alguna forma esté a través de los colegios o de las cámaras, y que pues tengan sus certificaciones respectivas. Y pues ellos mismos, los del colegio, nosotros mismos como colegiados, nos vamos a estar obligados a las actualizaciones, como los DRO, en este caso, que cada año tienen sus actualizaciones mínimas. Así también, como también aquí también el Colegio de Ingenieros Civiles, hay la certificación de vías terrestres y cada 3 años certificamos y nos tenemos que actualizar año con año, mínimo con ciertos requisitos para poder volvernos a certificar. Tú bien lo decías, ingeniero, la certificación es importante, nosotros siempre empujamos así de sentido, ¿verdad? Para la especialización y sobre todo la actualización constante que debe de ser con nosotros como profesionistas y en todas las profesiones, todos, ese es el espíritu de los colegios, ¿verdad? La actualización constante, la superación
profesional. Pero perdemos de vista que quienes ocupan esos cargos directivos son políticos que no entienden el tema. Es como que a mí me lleven, te digo, yo se lo digo a Tito y muchas veces lo he comentado, de procurador de justicia. ¿Qué pasó en Yucatán? Metieron a un licenciado de secretario de Obras Públicas y le decía yo al secretario de Gobierno, oye, es que pues yo quiero ser procurador de justicia o secretario de Salud. Oye, me dice, pero tu perfil es otro, pues metes un abogado allá, un ingeniero puede ser también lo mismo, le digo. O sea, para inventar, yo también me invento en cada momento. Y hoy pasa lo mismo. El que estaba, que es un abogado, lo pusieron, como maneja los business y es político, al sistema municipal, al sistema estatal de agua potable. Y ahorita, como viene un gran business con los trenes, lo pasaron a construcción de carreteras. Oye, o sea, ¿y qué onda? O sea, ¿qué sabe él de eso? Nada, pues hasta las carreteras, los ferrocarriles va a haber ahorita. Entonces, ese tipo de cosas ocurren y no veríamos que quienes ocupen esas carteras sean los que conozcan, ¿verdad? Porque yo puedo manejar un hospital por cuestiones de administración, como ingeniero nos dieron algunos tips, ¿verdad? Y podemos, dentro de nuestra formación, sacar adelante eso, ¿verdad? Como cualquier otro lo puede hacer. Pero si viene y me dice, oye, doctor, ¿sabe qué? Ingeniero, pues en el área ¿cómo se llama? Del oído, pues hay un problema con tal o cual. No lo sé. Un doctor seguramente sí va a entender de lo que le están hablando, y no es porque yo sea tonto, es porque no estoy formado yo en esa área, voy a desconocerlo, ¿verdad? Y no me voy a meter a esas alturas del juego a ver cómo se hace. Por eso es importante que los perfiles también vayan incluidos en esto, en esta ley, para que el responsable tenga que ver y no sea como ocurrió la vez pasada, en el sexenio pasado, que tuvimos un abogado que en paz descanse, Ruiz Esparza, creo que se apellidaba, que era abogado y fue secretario de Comunicaciones y Transportes. Y hoy creo que ni tenemos secretario de Comunicaciones y Transportes, porque no sé quién sea, ¿no? O sea, creo que ni aparecen. Sí aparecen en el organigrama, pero ni despachan ni ejecutan nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, porque aunque es ingeniero, el ingeniero Arganis, pero no hace nada, o sea, los generales hacen todo. A lo que voy es de que debe de ser una persona con el perfil que corresponda. Como tenemos a Bartlett en comisión, que no sabe nada del chuchuchu, que si no sé qué, que los ventiladores, no sabe nada. No estoy en contra de ellos, pero su perfil es otro. Es como ocurre acá, aquí, para ser secretario de gobierno, tienes que ser abogado. Ah, pues entonces no puedo tener oportunidad porque no soy abogado o licenciado en Derecho. O sea, ese es el perfil que se necesita. Entonces, para estas cosas técnicas, no solamente debemos de ver que haya los ordenamientos, porque si a mí me das una ley del magisterio, no lo vas a ver, no soy maestro, o sea, no voy a estar involucrado en eso. Tenemos que ver que quienes estén allá tengan relación con el tema. Y entrando en materia de la ley de pavimentos, ¿de qué se trata esta ley? De la que tanto hablamos, pero no hemos hablado de qué trata. Bueno, comentábamos, ¿no, Inges? Se trata de regular todo acerca de pavimentos, ¿no? A grosso modo, es una ley que consta de 102 artículos, ¿sale? Que se dividen en 6 capítulos. En el capítulo número 1 nos dicen, pues, quiénes van a estar obligados, ¿no? Acerca de esta ley, y sí te menciona, ¿no? Que debe estar obligados de cumplimiento el ayuntamiento, bueno, el gobierno del estado, los ayuntamientos, inclusive los privados que entreguen su infraestructura o desarrollo a cada ayuntamiento. Esta ley también habla acerca de la creación de un consejo técnico con un marco de especificaciones o con sus alcances definidos. Ya comentábamos la cuestión de laboratorios, también habla acerca de laboratorios acreditados, así lo nombra esta ley, y el perfil del responsable, ¿no? En este caso, como se mencionaba, preferentemente un perito en vías terrestres, que afortunadamente se tiene ahí en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Baja California Sur, o una carrera afín, ¿no? Una especialidad en vías terrestres. El capítulo número 2 va a hablar o habla acerca de realizar una estructura, ¿no? Un catálogo de secciones de pavimentos, así como mencionábamos, ¿no? Que estamos en contra de las recetas, pues no creo que se trate de hacer unas recetas, sin embargo, por practicidad, tener secciones específicas y cuando uno realice un diseño de pavimento, pues ver en cuál de estas secciones cabe, ¿no? Para así introducirla ya, pues, propiamente eh, a la sección de pavimento que va a tener esta vialidad. En el capítulo número 3
hablan acerca de una vez construidas pues estas secciones de pavimentos o este pavimento, pues qué textura y qué acabado se va a tener, ¿sí? El acabado final. Te menciona con qué se va a medir, con qué aparatos y cuáles van a ser los parámetros. Inclusive te habla acerca de procedimientos constructivos. En el capítulo número cuarto, pues regula todo lo relacionado al control de obra, ¿no? Y al control de calidad de los materiales, ¿no? Lo que hablábamos, que era muy importante para tener ciertos parámetros, ¿no? Y no solamente decir, es que incumple o tiene mucho fino, bueno, pero si está dentro de mi reglamentación, pues lo puedo utilizar, ¿no? Con ciertas especificaciones. En el capítulo número quinto me habla acerca de la rehabilitación de pavimentos, se le menciona, pero al final del día son lo que le llamamos las conservaciones, ¿no? Que en este caso dice que es rehabilitación funcional y la rehabilitación estructural. La funcional es la rutinaria, ¿no? Que le salen grietas, deformaciones que se perciben, ¿no? Y es molesto, a eso se le llama funcional y ya una rehabilitación estructural es cuando necesita propiamente una modificación, una reconstrucción, ¿no? Del pavimento o de la capa de rodadura. Y en el capítulo número sexto habla acerca también de las sanciones que se van a tener al momento de incumplir con alguno de los artículos que se encuentran en esa ley, Inge. A grosso modo, pues de eso trata la ley de pavimentos, ¿no? Oye, ingeniero Villegas, y con su experiencia, ¿es factible esta ley? ¿Se puede echar a andar de Sí, llegar a aprobarse? sí, así es. Y saldría fructífera el que se lleve a cabo y se aplique, porque como comentaba aquí el ingeniero, todo lo que se mida, no se puede garantizar la correcta ejecución y por tanto también la durabilidad o para lo cual fue o su vida útil. Y sí, de que sí se puede y que es un instrumento bueno, sano y que hace falta, dado que pues cada quien, como comentábamos hace rato, sobre todo el gobierno del estado, el municipio, y, y no se diga los privados, pues hacen cada quien su tutti frutti o como más les convenga o como Dios les dé a entender, hacen sus obras. En cambio, ya con esta ley, con un checklist o con todos esos que nos dijo aquí el ingeniero, y sobre todo que no haya corrupción y que se lleve a cabo el último capítulo, o sea, que se sancione a lo que no se deje de hacer o que no se haga bien, pues ya cuando menos la vamos a empezar un poquito. Entonces, pues la verdad, sí se puede hacer y esto nos va a garantizar vías públicas, pues más duraderas, que trae más beneficio a la sociedad y sobre todo también, como hace rato comentó el ingeniero Alfonso, que aquí también va a haber se va a obligar a que pues también se verifique cuando menos por un especialista que se haga la obra conforme fue, que se haga la obra conforme fue diseñada y que el diseño mismo también esté lógico y que sí sea ad hoc para lo que se diseñó. ¿Ustedes cómo ven en el resto del país? ¿Se encontrarán en la misma situación que Baja California Sur? En lo personal, estuve un tiempo viviendo en Querétaro y en la cuestión urbana, pues es igual, ¿no? Pavimentos con baches, y no hablando de la cuestión de tránsito, ¿no? También filas interminables de vehículos y demás. Yo creo que varios estados, no sé si todos, tengan problemáticas con los pavimentos. Volvemos a tocar los temas, ¿no? De la cuestión política, lo que mencionaba el Inge Alfonso, ¿no? Eh, pues muchas veces son por los jefes que toman decisiones infundadas no sé en qué, quizá en premuras, en costos, en otras opciones, menos en las ingenieriles, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos ese tipo de pavimentos. Yo desconozco y creo que no tienen una ley de pavimentos en Querétaro, ¿no? Eh, pero pues yo creo que sí es un documento, como todo documento de ley, muy bueno. Habrá falta de que lo estemos nosotros empujando, ¿no? Y puntualizando, hacerlo valer, vaya, para pues, tener pavimentos más duraderos. Ok, pues algún otro punto que se nos haya pasado. Creo que nada más para rematar, decía el ingeniero Figueroa de Querétaro, ¿no? El estado también allá.
y son las incongruencias, ¿no? Tienen el instituto de vialidad más importante en Latinoamérica. Ingeniero Andrés Torres es el director, paisano, amigo mío, y sirve de poco. Fui a un evento y me decía, queremos ser como ustedes, me decía el gobernador, el anterior gobernador. Voy a hablar de eso, pero aquí estamos pasando las de Caín. Estaba yo leyendo las noticias entre el viernes y el domingo. Hay una comisaría muy pegadita a Mérida, Cholul se llama, es una comisaría de Mérida. Cerraron las vialidades de los vecinos porque no hay transporte público suficiente, pero aquí se presume de que tenemos transporte sustentable y bla, 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 está la moda de esa cosa. Entonces, y cerraron las calles los vecinos porque están sin el servicio constante. Un camión tarda en pasar 1 hora y media o 2 horas. Entonces, a los que trabajan y a los que estudian les causa problemas. Entonces, la gente que vive allá, ¿por qué se generó ese problema? Porque le llaman la Cuernavaca de Mérida. Entonces, la gente compró extensiones de manzanas o cuartas manzanas, hizo residencias muy grandes, hay mucha gente de fuera viviendo allá. Y con toda la prepotencia del mundo se comportan en una localidad muy chiquitita, con calles muy angostas, porque era un pueblito que fue impactado por estas privadas que se hicieron allá. Y entonces llegan a ver las redes y todo lo demás, señoras diciendo groserías ahí, pero no a los autóctonos, o sea, a los que viven allá, porque ellos se están viendo perjudicados porque no pueden salir. Les dicen, pues nosotros estábamos acá y ustedes se metieron. O sea, y llega la autoridad y dice, bueno, es que no les podemos dar más porque sus calles son muy angostas y están tan rotas. Bueno, ¿y a quién le corresponde eso? ¿Quién dio los permisos para que se asienten? ¿Quién da los permisos de las rutas de concesiones de transporte? O sea, todo es una maraña que no tiene donde jales. Sale la red de corrupción y de cosas que ocurrieron que no debieron haber ocurrido. Y lo más chistoso, que no hay responsables ni nadie asume el compromiso para resolverlo. Entonces, importa poco. ¿Por qué? Lo que decíamos ahorita. Ahí cerquita hay otro, es Cholul, pero es un poquito antes, se llama San Pedro Cholul. Hicieron un fraccionamiento, creo que 45,000 casas. Te das cuenta que estás en el periférico de Ciudad de México, ahorita como están los coches. Impresionante. O sea, de periférico tienes que conectar para ir allá a fuerza, por no decir una grosería, solamente por allá. Está intransitable, tardas 1 hora, 1 hora y 20 para llegar y estás dentro de Mérida. O sea, está terrible el tráfico. Entonces, Eso es otro punto de los estudios de impacto vial y los estudios de impacto urbano para la planificación del crecimiento de una zona, que es bastante interesante, ¿no? Analizarlo. Y desafortunadamente en México, pues se deja de paso. Y un ejemplo claro, pues son las obras de construcción, como mencionaba Villegas, no es nomás el costo de construcción. Para una obra hay que considerar el costo de construcción, el costo de operación y el costo de mantenimiento. Y por eso la infraestructura pues decae tan rápido cuando no se le da mantenimiento. Ahora bien, aquí hablando de ya aplicar esta ley, teóricamente va a traer beneficios, se puede echar a andar con toda la libertad. ¿Tenemos los ingenieros para aplicar esta ley, para que hagan frente a estos requerimientos? Yo, en lo personal considero que capital, llamémosle capital técnico, ¿no? Ingenieril, lo tenemos en la ciudad de La Paz y en el estado no lo dudaría, ¿no? No dudo la capacidad de los ingenieros. Lo que quizá tengamos un poquito de dolencia serían en los laboratorios y no por la capacidad técnica, sino por los equipos. Pues sí, propiamente los equipos de laboratorio que no se tienen hoy en día los necesarios para evaluar, por ejemplo, asfaltos, mezclas asfálticas como se deberían de evaluar, como te marca la normativa SCT. Es por eso que pues tenemos más dolencias en los pavimentos de concreto asfáltico, porque pues ni siquiera tenemos el equipo necesario para realizar esas pruebas, ¿no? Entonces, pues ¿cómo podemos garantizar un buen asfalto? Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí tenemos capital técnico, sí tenemos personal técnico, ingenieros y laboratorios, pues yo creo que sería nada más invertir, ¿no? En unos cuantos, pero sí podemos. Ok, pues algo más que quiera agregar, ingeniero Villegas. Pues muy interesante, la verdad, esto tema da mucho, aquí para mucho. Yo aquí nomás faltaría abundar algo que en conservación, sobre todo,
se debe de tener un sistema de gestión propiamente para realizarse, como por ejemplo SST tiene el HDM4, tiene el Sipomex para puentes, el HDM4 para pavimentos, el Sipomex para puentes, creo que por ahí también estaba el Sister. A lo que voy es que necesitamos nosotros, así como también tener para la ejecución de obras nuevas, una planeación, también tenemos que tener una planeación para la conservación. Porque si bien es cierto, ahorita nos dan un recurso, que nos gastamos, pero nos vamos a meter el recurso verdaderamente donde va. Entonces, he aquí la importancia. O también, ahorita, por ejemplo, SST, con estos sistemas que se tienen, como por ejemplo le digo, que se hacen inventarios a pie y que se califica la red y que todo lo demás, ellos año tras año hacen estos inventarios, llevan este sistema, pero aún así, por ejemplo, desde hace como 6 años mínimo para acá, no se les ha dado el recurso suficiente que estos mismos propios sistemas tienen. Entonces, por ende, por las redes están cayendo porque no ha habido ese recurso. Entonces, sí es importante también replicarlo, no nomás en carreteras, sino también en cualquier obra que se ejecute, un sistema, veamos y llevemos el inventario ahora que sí para las conservaciones. No nomás darle las conservaciones así porque sí, sino que también ver qué necesidades se acusan y sobre todo que sean preventivas, porque como hace rato comentábamos, lo que le vamos a meter, que cuesta $1 ahorita, si se debe hacer, van a ser 3 o 4 pesos el año que viene. Entonces, sí necesitamos también abocarnos a un sistema de gestión para las conservaciones. Y las conservaciones, pongo el ejemplo de carreteras, en este caso las rutinarias, las periódicas o las de reconstrucción ya mayores. Ok, Figueroa, ¿algún último comentario? Sí, de hecho estaba a punto de comentarlo, ¿no? De que no quería dejar pasar lo que hemos comentado, lo que he comentado en el colegio, ¿no? Que tenemos muy satanizado el asfalto. Tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿qué tipo de material quieres afuera de tu casa? ¿Qué calle qué quieres? No, pues concreto hidráulico. Muchos dicen concreto hidráulico, si no es que todos. ¿Pero por qué? Pues sí, realmente el concreto hidráulico es más noble, sabemos manejarlo mucho más. Bueno, en cuestiones técnicas es un material prácticamente elástico, no tiene tanta diferencia en cuestiones físicas ni de propiedades mecánicas con el enfriamiento, con el calentamiento. A diferencia del asfalto, el asfalto se deforma sí o sí con el calor, se rigidiza con el frío, cambia sus propiedades mecánicas drásticamente. Entonces yo creo que la gente no tiene en cuenta mucho este comportamiento del asfalto y vuelvo a comentarlo. Y si no lo evaluamos bien y no utilizamos el asfalto que queremos, pues por eso siempre decimos, oye, pues es que malo, siempre salen baches, no sirve ese material. Les comentaba, no hace rato de la fotografía, no terminé el comentario, era de, pues la culpa no tienen los asfaltos, por eso decía, lo tenemos nosotros como ingenieros, ¿no? Hay que conocer muy bien los materiales y el asfalto no es un material fácil. También, pues hay que aprovechar, ¿no? La cuestión de sustentabilidad, pues recordemos que es un desecho del petróleo, pues ¿para qué lo van a tirar? Mejor lo utilizamos para hacer vialidades, ¿no? Ya está hecho a comparación del cemento Portland, ¿no? En fin, no satanicemos el asfalto, hay que saber utilizarlo y sí podemos manejarlo, ¿no? Nomás es cuestión de aplicar más ingeniería. Sería todo mi comentario, Inge. Ingeniero Alfonso, No, yo creo que lo que hay que hacer es hacer sinergia, buscar impulsar este tipo de acciones como están haciendo a través de los colegios y hacer esas alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil para lograr imponer este tipo de cosas que tienen que ver con pues, el mejoramiento de la calidad de vida que todos queremos, ¿no? Eso tiene que hacerse en sinergia, en equipo, concertar para poder lograr que se aprueben estas cosas y exigir que los cargos de responsabilidad en cuanto a este tipo de acciones y de aplicaciones sea de los que debe de ser. Es cuanto. Gracias. pues creo que hay conclusiones bastante interesantes. La primera, pues la planificación de las obras, la correcta presupuestación, tanto para construcción como operación y mantenimiento, una limpieza y mantenimiento rutinario previo a las lluvias,
que es lo que no tenemos en ningún ayuntamiento. Creo que a nivel de país estamos en las mismas, yo creo que en el 90% de las ciudades del país, o más. Y también pues algo muy importante, seleccionar a las personas para que diseñen esos pavimentos y lo ejecuten, quienes están a cargo de la ejecución de los presupuestos, tener los responsables técnicos adecuados que hagan frente a esta situación, el personal técnico, los laboratorios certificados. Creo que es una gran tarea y vamos a ver cómo se desenvuelve este tema de la ley de pavimentos que se envió al Congreso. Les agradezco a todos ustedes por estar aquí y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Si les ha gustado, pues obviamente les pedimos que le den like ahí en el botoncito, que compartan este video con sus amigos, con sus compañeros del colegio y que se suscriban al canal para que podamos nosotros seguir pues trabajando en las tertulias y en algunos materiales técnicos que por aquí compartimos. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Dale un gusto, buenas noches a todos. Cuídense. Buenas noches.